bienvenidos a un nuevo video de Escuela Fácil. Hoy, en este video, les trataremos de explicar cómo se desarrolló la Revolución Mexicana, de un modo sencillo de entender. Para comenzar, el presidente de México, Porfirio Díaz, llevaba muchos años en el poder. Su periodo presidencial de 1884 a 1911 es conocido como el Porfiriato, que duró 35 años. Su forma de gobierno dictatorial, represivo, de censura y el despojo a los campesinos de sus tierras, ocasionó el levantamiento armado conocido como la Revolución Mexicana. Ricardo Flores Magón era un intelectual que desde 1892 comenzó participando en protestas contra el gobierno de Díaz y posteriormente fundó el periódico Regeneración y la revista El Hijo del Ahuizote, en donde exponía sus ideas antirreeleccionistas contra el gobierno. En el año 1900, se crean en todo el país clubes liberales en donde se debaten ideas en contra de Porfirio Díaz. En 1906, asusados por Flores Magón, se dan huelgas en varias partes del país por los maltratos a campesinos y obreros. En 1908, un rico hacendado llamado Francisco I. Madero escucha en una entrevista que Porfirio Díaz dejará el poder y permitirá elecciones democráticas. Se postula a la presidencia en 1910 como rival en las votaciones de Porfirio Díaz. Díaz mete a la cárcel a Madero mientras son las votaciones, dando como resultado que Porfirio Díaz sea reelecto presidente. Madero es liberado y, temiendo ser asesinado por el gobierno, se marcha a Estados Unidos, en donde, molesto por el fraude electoral, promulga el Plan de San Luis. El Plan de San Luis es un documento en donde Madero hace un llamado a levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Convoca a todos los ciudadanos de la República Mexicana y promete, entre otras cosas, devolver las tierras a los campesinos, promesa que hace que muchos se unan a su causa. La fecha indicada para iniciar la revolución es el 20 de noviembre de ese año, 1910. El 18 de noviembre, fuerzas del gobierno tenían la orden de catear la casa de Aquiles Cerdán, amigo de Madero encomendado a iniciar la revuelta en Puebla. Antes del cateo, son recibidos a balazos. Cerdán muere durante ese enfrentamiento en su propia casa. El día 20 de noviembre se dan levantamientos armados por todo el país, iniciando así la Revolución Mexicana. Los personajes más destacados en la lucha militar son Pancho Villa y Pascual Orozco en el norte, y Emiliano Zapata en el sur. En mayo de 1911, Madero ordena a Villa y Orozco a tomar Ciudad Juárez. Al enterarse de esto, Porfirio Díaz manda un enviado a hablar con Madero, a quien convence de no atacar la ciudad, pero Villa y Orozco no obedecen la nueva orden de Madero de no atacar, y toman Ciudad Juárez. Porfirio Díaz, al ver caer a Ciudad Juárez, decide rendirse y posteriormente, el 25 de mayo renuncia a la presidencia. Un día después, el 26 de mayo, abandona el país y se exilia en Francia. El 15 de octubre de 1911 se dan las votaciones para presidente de México, en donde Madero finalmente se convierte en presidente. Varios revolucionarios, entre ellos Emiliano Zapata, pierden la paciencia al ver que Madero no cumple las promesas del Plan de San Luis, y Zapata lo declara un traidor a la revolución en un documento llamado el Plan de Ayala, en donde menciona también que la lucha armada sigue hasta que se cumpla lo pactado. Madero entonces lucha contra los que antes eran sus aliados, pero comete el error de confiar en los colaboradores del gobierno de Díaz, que ahora eran colaboradores de su propio gobierno. Victoriano Huerta, antes militar de Díaz y ahora general del nuevo gobierno, lucha junto con Villa, que sigue fiel a Madero, en contra de Pascual Orozco, y lo derrotan. Pero después, Huerta acusa a Villa de ladrón y lo encarcela. Villa escaparía de prisión en 1912, huyendo a Texas. Bernardo Reyes, ex colaborador de Porfirio Díaz, se sublevó contra Madero en 1911, pero fue derrotado y arrestado. Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México, no quiere que Madero siga como presidente y apoya a Félix Díaz con armas y dinero para dar un golpe de Estado y derrocar a Madero. Pero Félix Díaz también fracasa en su intento y es encarcelado. El 9 de febrero de 1913 se lleva a cabo un complot en contra de Madero. Los generales Gregorio Ruiz y Manuel Mondragón inician un golpe de Estado y liberan a Bernardo Reyes y a Félix Díaz de la prisión, luego atacan el Palacio Nacional. Aquí, durante el enfrentamiento con las fuerzas de Madero, muere Reyes. Casi vencidos, los golpistas se atrincheran en un edificio conocido como la Ciudadela, hasta el 18 de febrero, día que Victoriano Huerta arrestó a Madero y a su vicepresidente, José María Pino Suárez, declarando así Huerta su traición al presidente. El 19 de febrero, Madero fue obligado a renunciar a la presidencia a cambio de que le perdonaran la vida. Él y Pino Suárez renunciaron a sus cargos. Estos hechos, ocurridos durante 10 días, del 9 al 19 de febrero, el golpe de Estado y la renuncia de Madero, son conocidos como la Decena Trágica. Victoriano Huerta se convierte en presidente de México el 19 de febrero de 1913. El 22 de febrero, mientras eran trasladados a la prisión de Lecumberri, Madero y Pino Suárez fueron ultimados a balazos por la gente de Huerta. Victoriano Huerta trata de comprar a los revolucionarios para que reconocieran la legitimidad de su gobierno, ofreciendo tierras y gobernaturas. Pascual Orozco acepta, pero Zapata no, diciendo que no comenzó la revolución para ganar un puesto público.
Zapata declara traidor a Orozco. El 26 de marzo, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila y amigo de Madero, se autonombra primer jefe del ejército constitucionalista y declara que combatirá al usurpador Huerta. Se le unen los generales Pablo González, Álvaro Obregón y Francisco Villa. Estados Unidos, viendo el avance carrancista, toma precauciones y envía una flota a Veracruz, con la finalidad de resguardar a sus ciudadanos y sus empresas radicadas en territorio mexicano. Esto evita también que Huerta siga recibiendo armamento venido de Europa por el puerto de Veracruz. En junio de 1914, Felipe Ángeles y Pancho Villa, con su afamado ejército, la División del Norte, toman Zacatecas. Zapata ya había tomado la ciudad de Chilpancingo. Estas derrotas fueron eventos casi definitivos en la lucha contra Huerta. Un mes después, el 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta renuncia a la presidencia y se exilia en el extranjero. Venustiano Carranza asume que ahora él será el presidente. Zapata exige el cumplimiento del Plan de San Luis, pero Carranza se hace de la vista gorda y no piensa en regresar las tierras, ya que también él tendría que devolver lo que en algún momento obtuvo mediante el pillaje revolucionario. Obregón es enviado por Carranza para hablar con Villa, para que éste lo reconozca como presidente de México. Villa rechaza aceptar eso, además Villa acusa a Obregón de traidor, primero porque Obregón seguía luchando contra las tropas de Villa, y segundo, porque Obregón le dice a Villa que lo apoya él para asumir la presidencia en lugar de Carranza. Obregón casi es fusilado por Villa, pero Carranza, sin saber los planes traicioneros de Obregón, lo defiende y hace un trato con Villa y evita su fusilamiento. Cuando Obregón ya ha sido liberado, Carranza le dice a Villa en un telegrama que siempre no va a cumplir lo que prometió y Villa se queda encorajinado con Carranza, rompiendo así su alianza. Aferrado a que lo reconozcan como presidente, el 1 de octubre de 1914, Venustiano Carranza convoca a la Convención de Aguascalientes, donde se reúnen villistas, carrancistas y zapatistas. La intención de Carranza era que todos ellos lo eligieran como presidente y legitimaran su gobierno. Si se llevaron a cabo votaciones democráticas en esa misma convención, pero tal vez pensaron que, por ser amigo de Madero, Carranza sería otro Porfirio Díaz. Desconocieron a Carranza como primer jefe y nombraron a Eulalio Gutiérrez presidente provisional de México. A pesar de las votaciones democráticas entre los revolucionarios, Carranza no aceptó los acuerdos de la Convención de Aguascalientes y en enero de 1915 partió a Veracruz para establecer allí su gobierno. Lo apoyaron los generales Álvaro Obregón y Pablo González. El 4 de diciembre Villa y Zapata, al ver que Carranza se va a Veracruz, viajan a la Ciudad de México con sus respectivos ejércitos, la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur. Zapata y Villa se encuentran y acuerdan luchar por el cumplimiento del Plan de Ayala en contra de Venustiano Carranza. Es en la Ciudad de México, en donde ambos personajes se tomaron esta mítica foto. Ni Zapata ni Villa desean hacerse de la silla presidencial, entonces salen de la Ciudad de México y regresan a sus respectivas regiones para seguir luchando contra el gobierno federal, ahora dirigido por Venustiano Carranza. Felipe Ángeles organizó una estrategia militar para acabar con Obregón y Carranza, pero Zapata y Villa no le hicieron caso, entre tanto Carranza y Obregón reagrupan y refuerzan su ejército. Carranza regresa a la Ciudad de México y para finales de 1915, el gobierno de Estados Unidos reconoce como legítimo al gobierno de Carranza. Obregón poco a poco va ganando batallas en contra de Villa y Zapata. A Villa lo derrota en varias ocasiones hasta obligarlo a refugiarse en Chihuahua con muy pocos de sus hombres. Villa, enloquecido tras la derrota, en 1916 invade Estados Unidos, en represalia por apoyar a Carranza y también buscando a un tal Sam Ravel en Columbus. Según Villa, le vendió municiones defectuosas que fueron parte del motivo de sus derrotas. No encontró al tal Sam, pero sí a su hermano mayor, a quien fusiló. En Columbus, Villa y su ejército hicieron destrozos en la ciudad. El 14 de marzo de 1916 el presidente Woodrow Wilson enviaría tropas norteamericanas a capturar a Villa por esos hechos. Durante casi un año, los 10.000 soldados gringos recorrieron los desiertos del inmenso estado de Chihuahua en busca de Pancho, pero Villa desapareció y los americanos regresaron a su patria con el fracaso a cuestas. Villa fue reagrupando a su ejército, listo para seguir guerreando contra Carranza. Carranza ve la necesidad de modificar la Constitución y el 5 de febrero de 1917, promulga la nueva Constitución, que se conocería comúnmente como Constitución de 1917. Al día siguiente se dan votaciones para la elección presidencial ganando Carranza, que tomó el poder de modo oficial el 1 de mayo de 1917. Para 1918, el coronel Jesús Guajardo bajo las órdenes del general Pablo González, idearon un plan para acabar con Zapata y orquestaron una emboscada con el visto bueno de Carranza. Este plan culminó en la muerte del caudillo del sur el 10 de abril de 1919. En 1920, Obregón deseaba suceder en la presidencia a Carranza, pero Venustiano asignó a Ignacio Bonillas para ser el siguiente presidente de México.
Esto molestó a Obregón y junto con su amigo Plutarco Elías Calles, promulgaron el Plan de Agua Prieta, tratado en donde desconocían a Carranza como presidente. La mayoría de los militares apoyaban a Obregón, entonces Carranza decide huir de la Ciudad de México rumbo a Veracruz. El 21 de mayo de 1920, durante uno de los descansos del trayecto, mientras dormía en Tlaxcalantongo, Puebla, fue asesinado por hombres del general Rodolfo Herrero. Los grupos rebeldes que luchaban contra el gobierno se apaciguaron con la muerte de Carranza. Tras la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta ocupó la presidencia interina del país hasta diciembre de 1920. Durante su presidencia, de la Huerta ofreció una hacienda en Durango a Pancho Villa por sus servicios prestados a la revolución, a cambio de que depusiera las armas. Villa aceptó. Poco después las elecciones presidenciales se efectuaron y resultó triunfante el general Álvaro Obregón, quien fue presidente de México del 1 de diciembre de 1920 hasta el 30 de noviembre de 1924. Con estos eventos, oficialmente acaba la Revolución Mexicana. El 20 de julio de 1923, cuando se dirigía a una fiesta familiar, Villa fue masacrado a balazos dentro de su automóvil. Plutarco Elías Calles temía que Villa volviera a levantarse en armas junto a Adolfo de la Huerta, cuando este último hizo una rebelión al negarse a aceptar a Elías Calles como sucesor presidencial de Obregón. Con el visto bueno de Obregón, Elías Calles orquestó el plan que terminó con la vida de Pancho Villa y detuvieron la rebelión de Adolfo de la Huerta. Elías Calles fue presidente de México, del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Hasta pronto.